Lima es una ciudad con historia. Sus calles empedradas, balcones de madera tallada y casonas coloniales son testigos silenciosos de siglos de transformación y memoria. Entre esas joyas arquitectónicas se encuentra la Casa Ribagüero, una casona que guarda en sus muros la esencia de la Lima antigua. La Casa Ribagüero ha sido escenario de cambios sociales, políticos y culturales que marcaron el rumbo de la ciudad. Pero más allá de su belleza arquitectónica, esta casona encierra secretos que solo fueron revelados gracias a un meticuloso trabajo arqueológico y de restauración, liderado por un equipo de expertos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este podcast forma parte del proyecto Cultura Material y Formas de Vida en la Casa Ribagüero y la Casa O'Higgins, Inmuebles Patrimoniales de la PUC. Una aproximación de la arqueología histórica en el marco del proyecto de intervención y restauración de la Casa Ribagüero. A través de esta iniciativa, buscamos entender y valorar las huellas materiales y culturales que estas casonas han preservado a lo largo de los siglos, para devolverles el lugar que merecen en la historia de Lima. En este episodio, nos sumergiremos en la historia de esta emblemática casona. El arqueólogo Antonio Coelho, encargado del proyecto, nos revelará los hallazgos más sorprendentes y la importancia de conservar este patrimonio histórico para las generaciones futuras. Prepárense para un viaje en el tiempo, donde el pasado y el presente se encuentran en cada rincón de la Casa Ribagüero. Para 1535, el año que se funda la ciudad de Lima, Pizarro distribuye los solares de acuerdo a la conveniencia, a la importancia de sus amigos, ¿no? Quienes le fueron más leales, quienes dieron mayor peso a la conquista, él distribuyó la cercanía, ¿no? Los más importantes tenían. Y sabemos que para los primeros años de la fundación de Lima y la distribución de ambientes, por ejemplo, en base al trabajo que ha publicado Neido Hidalgo sobre el mayorazgo de los Maldonado, sabemos que la vivienda de Ribagüero fue ocupada por la familia Maldonado. Entonces, uno de los primeros ambientes fue ocupado por ellos. Las evidencias arqueológicas para este periodo son muy escasas porque no hemos logrado encontrar en la estratigrafía el siglo XVI. Nosotros lo que tenemos es posteriormente, ¿no? Algo más tardío, siglo XVIII. Pero en los primeros años sabemos, en base a toda la documentación que publicó Neido Hidalgo en su libro, sí tenemos, ¿no? Y él hace la descripción y se basa en documentos históricos. Todo lo que tenemos ahí es fuentes históricas primarias, ¿no? Sabemos que había una gran huerta, acequias que inundaban constantemente, que había tierra de cultivo. Entonces, todas esas evidencias han seguido allí y nosotros hemos encontrado ya para el siglo XVII y para el XVIII, por ejemplo, restos de los canales, aunque estos son ya del XVIII, pero asumimos que estos canales, estas acequias, han sido las mismas que estuvieron para el siglo XVI. En cuanto a los detalles arquitectónicos interesantes, han habido varios, han habido un montón y la Casa Ribagüero ha sido una caja de Pandora, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pisos. Tenemos los pisos cuando se ha excavado en los principales ambientes, ¿no? Lo que viene a ser la Secretaría. Ahí encontramos las evidencias del terremoto del siglo XVIII. Encontramos bastantes escombros, pedazos de techos que se habían caído y habían cubierto el piso original que era azulejos, ¿no? Y también tenemos otro tipo de piso que es el famoso espina de pez, que es típico del siglo XVIII. Ese piso, espina de pez, se ha encontrado en el Hospital de San Andrés, en el Palacio de Zambela. Entonces ya tenemos un horizonte arquitectónico que cubre toda la ciudad de Lima, que es el terremoto, ¿no? Por ejemplo, estos pisos que hice mención hace un momento, los tenemos registrados, los tenemos dibujados todos, que son estos pisos espina de pez, y al contorno de este espina de pez tenemos todo el marco que delimitaba estos ambientes. Esos fueron cubiertos, como les digo, por el terremoto. Incluso hemos encontrado también bloques íntegros que se desprendieron del techo y que tenían las improntas de las cañas. O sea, esa es una evidencia fundamental. Otra evidencia muy, muy importante que hemos encontrado, un resto arquitectónico, es el piso empedrado original que tuvo la casa. Esto está presente en el patio, en el primer patio, ¿no? Tú ingresas por el zaguán y vas a ver en la actualidad un piso empedrado. Pero cuando empezamos a excavar, descubrimos que debajo de ese
piso empedrado existía otro piso que es mucho más antiguo y ahí también pudimos verificar cómo estaban colocados los cantos rodados y algunos fragmentos o algunos detalles del piso que daban una decoración única. Entonces eso también ha sido encontrado. Otra evidencia también muy importante fue la unidad 15, donde pudimos, cuando uno ingresa de nuevo al primer patio y empieza a ascender por las graderías, ahora, en la actualidad solamente hay 3 columnas, pero cuando excavamos en la esquina, que faltaba una columna a nuestro criterio, sí, verificamos que estaba el piso y la base de esa columna. Eso está en las fotos que lo podemos ver a continuación. Entonces, estas son otras de las evidencias. O sea, toda la Casa Ribagüero ha sido, como te dije hace un momento, una caja de sorpresas. Y otro detalle que también encontramos, de nuevo en el primer patio, fue la gran cantidad de huesos, ¿no? Huesos de vaca que encontramos. Este piso estaba conformado por los cantos rodados y tenía a manera de separación de paneles o de límites estos huesos de vaca. Estos huesos han sido ya analizados por Patti Maita, que es una arqueóloga especializada en análisis óseo, entonces ella nos ha dicho las características, cómo estaban procesados, todo eso. Y este piso estuvo en uso en la Casa de Ribagüero y pasó inadvertido. ¿Por qué? Porque durante las limpiezas continuas que hacían, simplemente le pasaban un trapo húmedo con brea o con pintura negra y fue pasando desapercibido. Y más aún con el paso constante de la gente que transita, fue gastando la cabecera de los huesos, ¿no? Entonces se quedaron desaparecidos. Pero ya después, cuando empezamos a limpiar, hemos descubierto en varios sitios estos huesitos presentes, ¿ya? Y aparte, bueno, la cantidad de pozos que hemos encontrado, ¿no? Pozos, silos, que muchos de estos tienen el correlato histórico. Gracias al archivo Ribagüero, ahí está, cuando hemos consultado el archivo Maldonado, hemos encontrado todos estos pozos que se abrieron. Algunos, esto es a manera de hipótesis, ¿no? Algunos pozos no eran de agua, sino simplemente, y eso lo menciona también Hipólito Unanue, eran hechos para fines antisísmicos. Hipólito Unanue decía que estos pozos atraían las ondas telúricas y se quedaban ahí atrapadas. Y si ustedes visitan cualquier convento antiguo de Lima, van a ver estos pozos. Entonces, esa es una hipótesis que la manejaba Unanue. No sé si es descartarlo o no, pero puede hacer que estos pozos hayan sido evidencia de eso, o quizás se hicieron estos pozos y nunca encontraron el agua, porque la napa freática no está siempre en la misma profundidad. Entonces, otros pozos que hemos visto sí tenían agua y tienen, y en los meses de invierno sube la napa freática y se nota la humedad, como uno de los ambientes donde están los libros, en el tercer patio, en uno de los ambientes donde se guardan libros, hay un pozo y la humedad está ahí presente. O sea, son un montón de estas evidencias, como les había dicho. Los elementos arquitectónicos que han sido descubiertos y que han estado ocultos, también otras cosas bien raras, curiosas e interesantes son los restos de las cañerías, ¿no? Las cañerías, sabemos que en Lima, en primer lugar, fueron las cañerías de cerámica vidriada, que estuvieron en boga durante la época colonial, ¿no? Era arcilla, algunas de ellas tenían por dentro restos de vidriado, porque si no el agua las destruía, ¿no? Esas cosas son típicas también de todo el periodo colonial. Después hay otros que eran los canales en sí, los canales tal como lo vemos en la calle, solamente que ya para la época de ocupación española las techan. Algunas acequias han sido techadas con bóvedas de cañón. Esos son típicos del siglo XVIII, XVII. Esas evidencias están presentes en el tercer patio, donde están los servicios higiénicos. Y después hay en otras zonas, en otras excavaciones, estas cañerías coloniales eran reemplazadas por cañerías de fierro. Las cañerías de fierro son típicas del siglo XIX. Durante el periodo de Castilla se van a empezar a colocar en Lima. En 1856, 59 se cambian todo este sistema de cañerías. Y esas cañerías también las tenemos presentes en las excavaciones. Algo anecdótico que te puedo contar es que, por ejemplo, y que ha estado presente durante el proceso de restauración, es que, por ejemplo, el equipo de restauración, que es atemporal, y la arquitecta Iraida Carvajal, mostró en los techos que habían varias maderas, varios travesaños quemados, completamente quemados, que en algún momento hubo un incendio en la Casa Ribagüero, que no sabíamos en qué época exacta, en qué periodo, cómo había sido este incendio. Entonces,
Durante la investigación histórica y cuando comentábamos con Jorge Locio, encontramos en los periódicos del siglo XIX, para 1850 o 48, 1848, encontramos que hubo un gran incendio en la Casa Ribagüero, pero ya para esa época la Casa Ribagüero era compartida por otras personas, ¿no? O sea, incluso sabemos también que la delegación francesa funcionó en uno de los ambientes de la Casa Ribagüero, porque eso está en la guía de forasteros. Hay una guía de forasteros donde dice que la delegación francesa tenía una oficina en lo que es actualmente la Casa Ribagüero. Y volviendo al caso del incendio, encontramos en los periódicos que hubo un gran incendio y los dueños de la vivienda solicitan por favor a las personas que en un inicio ayudaron a apagar este incendio que por favor devuelvan las cosas porque habían sido robadas. Con el pretexto de apagar el incendio, entraron a la vivienda y se empezaron a robar muchas cosas. Y esta noticia apareció casi por un mes completo en el diario El Comercio en Lima. O sea, la pregunta era si esta evidencia del incendio de lo que estaba publicado correspondería a la casa. Creemos que sí, porque da la dirección, da el nombre de las personas que vivían allí. Y el incendio se debió a que en la zona del patio, atrás, uno de los inquilinos era un carpintero. Entonces, este carpintero dejó la brea caliente, en el periódico está narrado, y esa brea se quemó, rebalsó y empezó a quemar sobre la madera y eso corrió como reguero de pólvora. Entonces todo eso se estuvo incendiando la parte de atrás y empezó a irse hacia la parte de adelante de la casa actual. Y la gente acudió en su ayuda, ¿no? Fueron a apagar el incendio, pero querían otra cosa, entonces empezaron a robar un montón de cosas. Y esas noticias están en el diario El Comercio. Las que dieron estas noticias e informaban a la comunidad limeña eran las señoritas Ramírez de Arellano. Ellas son las que van a estar notificando y pidiendo por favor, agradecían al público que había acudido a apagar el incendio, pero también pedían por favor que las cosas que habían sido sustraídas se las dejen en la iglesia. O sea, le dicen por favor déjenla en la iglesia de la Catedral de Lima, por favor, y devuelvan todo. Fue muy, muy anecdótico, ¿no? Entonces esas son las evidencias y la importancia de contrastar el dato histórico con el arqueológico. La importancia de conservar el patrimonio arquitectónico de Lima es fundamental, ¿no? Porque nos hace conocer nuestra historia, nos hace quererla más, porque uno siempre sabe, ¿no? Y siempre lo dice que uno para querer algo debe conocerlo. Entonces es muy importante que gracias a la investigación histórica, a la investigación arqueológica, se pueda conocer toda la transformación que ha tenido tanto la ciudad de Lima como específicamente una vivienda y sus ocupantes. O sea, el patrimonio es vivo. El patrimonio sabemos que gracias a todo esto y a todas las evidencias y gracias a la investigación que está haciendo la Pontificia Universidad Católica, podemos comprender y entender todos estos elementos que hemos ido encontrando y sobre todo están en contexto. Porque cuando tenemos el contexto, ahí sí podemos postular las hipótesis, que las contrastamos, que no las contrastamos. O sea, y eso le da un valor agregado a todo el centro histórico, a las viviendas, ¿no? Cada vivienda tiene una historia en común. Y es muy importante sobre todo porque este proyecto es un proyecto multidisciplinario, ¿no? Se ha hecho restauración, se ha hecho conservación, se ha hecho la parte histórica, la parte arqueológica, la parte arquitectónica. O sea, han participado un montón de profesionales que nos permiten entender y sobre todo difundir y divulgar este conocimiento para que no se quede en nosotros, sino que sea compartido por todos los vecinos y por todos los limeños. Los hallazgos arqueológicos nos hablan de las transformaciones que Lima ha experimentado a lo largo de los siglos. Cada detalle arquitectónico, cada fragmento de cerámica o madera restaurada, nos recuerda que el patrimonio no es solo un testigo del pasado, sino una pieza clave para construir el futuro. José de la Riva Agüero entendió la importancia de la historia y el valor de la memoria. Por eso legó esta casa a la Pontificia Universidad Católica del Perú, con la esperanza de que sirviera como un espacio para el conocimiento y la reflexión. Y hoy, ese legado sigue vivo, gracias al esfuerzo de los arqueólogos, restauradores y académicos que han trabajado incansablemente para devolverle a la Casa Ribagüero su esplendor original. La Casa Ribagüero es un símbolo de la Lima que fue, de la Lima que es y de la Lima que queremos preservar para las generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este episodio de Los secretos de la Casa Ribagüero.
Si te gustó este contenido, no olvides compartirlo y seguirnos para descubrir el proyecto Cultura Material y Formas de Vida en la Casa Ribagüero y la Casa O'Higgins, Inmuebles Patrimoniales de la PUC, una aproximación de la arqueología histórica en el marco del proyecto de intervención y restauración de la Casa Ribagüero.